Bienvenidos a Misterios Clásicos, donde cada sombra esconde un secreto. Esta noche, seguimos a la señorita Marple en El camino iluminado por las velas que terminó demasiado pronto, un cuento donde una sola llama que se apaga revela más de lo que oculta. ¿Fuiste lo suficientemente astuto como para notar la primera señal de advertencia? Bienvenidos a Misterios Clásicos, donde cada sombra esconde un secreto. Esta noche, seguimos a la señorita Marple en El camino iluminado por las velas que terminó demasiado pronto, un cuento donde una sola llama que se apaga revela más de lo que oculta. ¿Fuiste lo suficientemente astuto como para notar la primera señal de advertencia? Comparte tu opinión a continuación. Ahora, sírvete algo caliente y que comience el misterio. El sendero iluminado por velas tras el salón parroquial de Santa María Mead resplandecía con la suave serenidad de una tarde de invierno inglesa, con sus faroles cuidadosamente colocados para el ensayo anual de Adviento del pueblo. El coro de la vicaría murmuraba desafinadamente mientras se reunían, y el tenue aroma a especias calientes emanaba de las mujeres que preparaban las copas en el interior. Era el tipo de bullicio inofensivo del que dependía el pueblo ordenado, familiar, cómodamente predecible. Sin embargo, en medio de este suave murmullo, una pequeña vacilación recorrió el aire, como si la propia luz se detuviera entre un destello y el siguiente. La señora Weatherby, jugueteando con las cuerdas de su farolillo, fue la primera en notar el alboroto. «Vaya, qué raro», murmuró, en un tono de voz lo suficientemente bajo como para que la oyera precisamente quien pretendía. Un farol al final del sendero, el que debía marcar el giro hacia el sendero del huerto, se había apagado, dejando ese tramo en una oscuridad extrañamente abrupta. En un lugar donde las velas se encendían a la hora exacta y se comprobaban 2 veces, una llama apagada significaba que alguien había estado donde no debía. La señorita Marple, sentada con recato junto a la mesa de caballete con un pequeño chal de punto sobre los hombros, levantó la vista hacia el murmullo de voces inseguras. Su expresión, apacible pero atenta, se posó un instante en el rincón oscuro. No hizo ningún comentario, pero percibió el sutil cambio de la silenciosa irregularidad como quien percibe una puntada que falta en una hilera de patrones. Observó cómo la señora Weatherby se apresuraba a buscar cerillas, murmurando sobre damas que no existían. «Verás», Minnie anunció a la señora Price Ridley sin dirigirse a nadie en particular, «esto es lo que pasa por dejar que los niños anden sueltos. Se entrometen». Su tono tenía la refinada rectitud de quien prefiere la culpa al misterio, pero Minnie Parsons, rondando cerca con su carpeta de coro aferrada protectoramente, parecía más inquieta que escandalizada. «Pasé por allí hace menos de 10 minutos», susurró. Ya estaba encendida. Lo recuerdo porque la llama era inusualmente firme, perfectamente recta, como si el aire a su alrededor no se moviera en absoluto. «Así funcionan las velas en interiores», espetó la señora Price Ridley. «En exteriores, no». La mirada de la señorita Marple, suave por la edad pero brillante con una indagación constante, permaneció fija en el rostro de Minnie. La gente solía revelar más en sus intentos de parecer segura que en admitir sus dudas. Los dedos de Minnie temblaban contra el cartón de su carpeta. No era miedo, pensó la señorita Marple, sino el peso de haber notado algo que deseaba no haber notado. El coro comenzó su precalentamiento en el interior, con las voces sobreponiéndose en una armonía tentativa. Los faroles del sendero parpadeaban con la brisa, todos menos el apagado, que permanecía en la oscuridad. La señora Weatherby se agachó para volver a encenderlo, solo para enderezarse con un débil grito. «¡Ay, ay, ay! Mira esto, a alguien se le cayó algo».
Levantó un pequeño dedal de plata, pulido y reflectante incluso bajo la tenue luz de las velas. Ni roto ni abollado, simplemente abandonado. Las mujeres se acercaron al instante y los chismes florecieron como una helada repentina. ¿Un dedal? ¿Aquí? Debe pertenecer a ese círculo de costura. No, la señora Copley nunca usa plata. Minnie se acercó, su voz apenas por encima del aliento. Eso no es del círculo de costura. Eso pertenecía a... Pero antes de que pudiera terminar, se oyó un grito agudo desde el sendero del huerto. ¿Hay alguien ahí? Hola. Era Harold Crampton, el jardinero de la vicaría, cuyas pesadas botas se oían incluso antes de que su figura apareciera en la curva del sendero. Se detuvo a medio paso, con el rostro pálido ante el grupo de mujeres que lo miraban fijamente. Lo siento, no quise asustar a nadie. Lo hiciste, le informó fríamente la señora Price Ridley. Harold se frotó la nuca. Creí ver a alguien corriendo por el sendero del huerto. Parecía tener prisa, pero cuando grité, no hubo respuesta. El coro del interior titubeó, sus notas vacilantes. Siguió un silencio, el que se instala cuando una sala percibe la frontera entre lo ordinario y lo siniestro. La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. Había una dulzura en su postura, como si se estuviera sentando en una tranquila certeza. En lugar de mirar hacia el sendero del huerto, estudió las reacciones de las mujeres, las risas defensivas, las miradas de asombro, el repentino afán por desestimar la observación de Harold como un simple alboroto. La llama de la linterna de la señora Weatherby sisió, brillando brevemente con más intensidad. Y luego, casi con elegancia, se atenuó de nuevo, como si reconociera algo en la oscuridad. «Señorita Marple», susurró Minnie, acercándose un poco más. «¿Cree que alguien quiso que se apagara esa luz?» La señorita Marple respondió con una suave sonrisa. «Querida, en un pueblo como el nuestro, pocas cosas ocurren sin un propósito». Antes de que Minnie pudiera preguntar qué significaba eso, otra linterna parpadeó, no la apagada, sino la más cercana a la puerta del coro. La llama titiló, se apagó y luego se apagó por completo, sumiendo el pasillo inmediato en un segundo charco de oscuridad. Se mantuvo la respiración. Que dos velas se apagaran en una noche sin viento no fue un accidente trivial. Harold maldijo en voz baja y se acercó. «Voy a comprobarlo. Quédate donde estás». Pero se detuvo de golpe. Su bota se había enganchado en algo al borde del sendero, algo que momentos antes no estaba allí. La señorita Marple se levantó de su silla con gracia y serenidad, con el rostro pálido pero sereno. Ya lo sospechaba, aunque aún no lo había visto. Harold se inclinó y levantó el objeto hacia la luz vacilante. Colgaba de su mano con una terrible firmeza una única cinta rota, del tipo que se usa para atar el pelo de una mujer con el borde oscurecido de una forma que ninguna vela debería haber causado. Minnie se tambaleó, agarrándose a la silla que estaba a su lado. La señorita Marple la sujetó suavemente con la palma de la mano. La oscuridad al final del camino iluminado por las velas parecía hacerse aún más profunda, como si se tragara el último aliento de calma que St. Mary tendría en mucho tiempo. Harold se agachó aún más, con la cinta rota temblando levemente entre sus dedos, mientras las mujeres se apartaban, como si la oscuridad misma se hubiera acercado. Minnie respiraba con dificultad, pero la mano firme de la señorita Marple evitó que se desploma presa del pánico. Los faroles del sendero continuaban con su suave e incierto parpadeo, proyectando sombras inquietantes sobre la entrada del huerto, donde la luz se había apagado por completo. «Mejor no tocar nada más», murmuró la señorita Marple en voz baja, con un tono lo suficientemente suave como para no alarmar, pero lo suficientemente firme como para ser obedecida. Harold se enderezó.
con el rostro desencajado por una profunda inquietud, y se hizo a un lado mientras el vicario salía apresuradamente del salón, alertado por el repentino cambio de ambiente más que por cualquier sonido. «¿Qué ha pasado?», preguntó el reverendo Leonard Clement, con la mirada fija en las manos temblorosas de Minnie, las linternas apagadas y la tela que Harold aún sostenía. Nadie respondió de inmediato. El coro del interior había vuelto a quedar en silencio, como si las propias notas se negaran a cruzar la oscuridad. La señora Price Ridley finalmente rompió el impas. «Alguna tontería, estoy segura. Un listón infantil. Quizás se le cayó antes». Pero incluso ella miró con inquietud hacia el sendero del huerto. La respetabilidad solo podía disimular hasta cierto punto. La señorita Marple avanzó con silenciosa deliberación. Puede que lo hubieran dejado caer, o que lo hubieran colocado. Su voz no denotaba dramatismo, solo una observación mesurada, pero varias cabezas se volvieron bruscamente hacia ella. No dio más detalles. No hacía falta que las implicaciones bastaran para hacer el ambiente más pesado. Harold se removió, incómodo ante la repentina atención. «Será mejor que revise el huerto», dijo. «Si alguien corría por ahí». El reverendo levantó la mano. «Harold, espera. Primero busquemos una linterna». Su mirada hacia la señorita Marple contenía un breve destello de preocupación que ella no pasó por alto. En St. Mary Mead, el miedo al escándalo a menudo precedía al miedo al peligro. Mientras Harold iba a buscar la antorcha, Minnie tocó con cuidado la cinta rota. «No es mía», susurró. «Ni nadie en el coro es de ese color». Su voz se quebró y bajó aún más la voz. Ese tono lo usaba mi madre, pero le pasó el suyo a la señora Elwood hace años. La señora Price Ridley se puso rígida. «¿Señora Elwood?» El dramatismo de esa mujer sería igual de intenso. Minnie la miró escandalizada. «No es precisamente dramática». La señorita Marple escuchaba, y el ritmo de su incomodidad se acomodó con naturalidad. La señora Elwood, tranquila y gentil, pero con un nerviosismo reciente que el pueblo fingió ignorar. Y entonces apareció una cinta en la oscuridad donde no debía estar. Las apariencias a menudo se aferran con más terquedad que la verdad. El sonido de las botas de Harold al regresar rompió la tensión. Levantó la linterna y su luz atravesó las sombras como un veredicto repentino. Juntos se dirigieron hacia el sendero del huerto. La estrecha franja de oscuridad se curvaba como si los invita a descubrir sus secretos. Los primeros pasos no revelaron nada más que hojas pisoteadas y la silueta de los soportes de los faroles. Pero unos metros más adelante, el haz de luz iluminó algo en el suelo, un tenue destello. Harold se arrodilló de nuevo, esta vez recogiendo un pequeño botón de cristal con la superficie agrietada. Minnie jadeó suavemente y la señora Weatherby susurró una oración. La señorita Marple aceptó el botón cuando Harold se lo ofreció para que lo inspeccionara. Era delicado, ovalado y de fina factura, no era el tipo de cierre que se encuentra en los abrigos de diario. Lo giró suavemente entre los dedos, notando la leve mancha de suciedad en el borde. «Alguien se fue con prisa», dijo en voz baja. «O llegó», replicó bruscamente la señora Price Ridley, aunque su voz delataba su tensión. El reverendo exhaló, tensando los hombros bajo su abrigo clerical. «Debemos informar al inspector Graves. Si alguien heridor escondiéndonos, se puede retrasar». Ante eso, volvió a reinar un breve silencio. Informar a la policía significaba reconocer que la paz de sus preparativos para el Adviento se había roto. Los chismes eran una cosa, la investigación oficial era otra muy distinta. Harold asintió y se dirigió a la oficina de la vicaría para llamar por teléfono, dejando a los demás bajo la tenue luz de las linternas restantes.
Minnie apretó su carpeta con más fuerza, como si su fino cartón la protegiera. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la segunda linterna apagada. La que estaba más cerca de la entrada del coro se había apagado momentos después de la primera, y sin embargo, su funcionamiento no mostraba señales de viento. Dos llamas agonizando en perfecto contrapunto, un ritmo demasiado deliberado para ignorarlo. La señora Weatherby se acercó tímidamente. «Señorita Marple, ¿cree que alguien quiso asustarnos?» «Querida», respondió amablemente la señorita Marple, «creo que alguien quería evitar ser visto». La señora Weatherby palideció ante la sugerencia, mientras giraba el asa de la cesta de su linterna. Miró a Minnie, quien asintió levemente, aunque apenas entendía a qué se estaba comprometiendo. Dentro del salón, un solitario miembro del coro intentó una tímida nota, pero ésta se disolvió en el silencio inquietante. Toda la vicaría parecía contener la respiración, esperando que algo o alguien apareciera de la oscuridad del huerto. La señorita Marple observaba el sendero con expresión suave pero firme, como si escuchara una verdad que solo ella podía oír. El sendero iluminado por las velas volvió a parpadear, esta vez con un patrón casi similar al de una luz de señalización. Se apagaba, se encendía, se apagaba antes de volver a un resplandor constante e incierto. Minnie se acercó a ella. «¿Crees que dudó, con la mirada perdida en el huerto? ¿Crees que quien haya corrido volverá?» La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, miró la curva oscura donde el sendero se perdía de vista, considerando la cinta, el botón, las luces apagadas y el miedo que florecía silenciosamente a su alrededor. Cuando hablaba, su voz era suave como el humo de una vela. La gente suele regresar al lugar donde comenzaron sus secretos. Las llamas de la linterna volvieron a temblar al tiempo que las palabras de la señorita Marple se perdían en el aire inquieto, y los dedos de Minnie se apretaron alrededor de su carpeta de coro, como si la idea del regreso la enfriara más que la noche de invierno. La llegada del inspector Graves rompió la tensión con el familiar crujido de botas sobre la grava. Él entró en el sendero iluminado por las velas, con la enérgica autoridad que se esperaba de un hombre al que no le gustaba que los misterios interrumpieran su cena. «Buenas noches», dijo, observando al grupo de aldeanos, inquietos. Su mirada se agudizó al ver la cinta rota que Harold aún sostenía protectoramente. «Supongo que ha ocurrido algo inusual». Harold relató los detalles con una firmeza que desmentía su aprehensión. Graves escuchó sin interrupción, aunque su mirada se desvió repetidamente hacia las linternas apagadas. «¿No hay viento?», preguntó. La señora Weatherby negó con la cabeza solemnemente. Ni siquiera un suspiro. Graves se agachó para examinar la linterna más cercana al salón. La mecha se había consumido limpiamente antes de ser apagada con precisión, sin rastro de chisporroteo ni salpicaduras de cera. «Alguien la apagó a mano», murmuró. Su tono era neutral, pero la tensión entre las mujeres se hizo palpable. La señorita Marple lo observaba con cortés atención. Graves la respetaba, aunque prefería guardarse la mayoría de las conclusiones hasta que se viera obligado a reconocer sus observaciones. Esa noche, presentía, ya estaba sopesando posibilidades que aún no quería expresar. «Harold», dijo Graves, levantándose, «muéstrame dónde encontraste la cinta». El grupo lo siguió a una distancia cautelosa por el sendero del huerto, con la luz de la antorcha cortando la oscuridad como una fina cuchilla. Minnie caminaba cerca de la señorita Marple, mirando nerviosamente los árboles cuyas ramas desnudas formaban siluetas como dedos extendidos. Al detenerse en la curva, donde se había apagado la primera linterna, Graves se agachó para inspeccionar el suelo. La tierra presentaba una leve huella, no era exactamente una pisada, sino la pequeña
e incierta marca de alguien que cambiaba rápidamente de postura. Acercó la luz y captó el destello del botón de cristal roto que la señorita Marple había sostenido antes. Lo levantó con delicadeza. Delicada obra. No es común. ¿Alguien lo reconoce? La pregunta le cayó pesadamente. Minnie tragó saliva. La señora Price Ridley sorbió con desdén. La señora Weatherby miró sus zapatos. Fue la señorita Marple quien respondió con suavidad. Podría pertenecer a una prenda de vestir para ocasiones especiales. Algo tan delicado que se notaría su pérdida. Su tono no era acusador, pero Minnie se estremeció levemente, como si recordara algo que deseaba no haber recordado. Graves notó el movimiento. «Señorita Parsons», dijo con suavidad, «parecía usted sorprendida. ¿Conoce a alguien que pueda tener un botón como este?» Bueno, Minnie dudó, entre la lealtad y el miedo. El abrigo de noche de la señora Elwood tiene unos parecidos. Lo usó el mes pasado en la cena de la cosecha, pero no sé si son iguales. La señora Price Ridley se aferró al nombre como un perro a un hueso. La señora Elwood siempre anda por ahí a deshoras. Nunca donde dice haber estado. Recuerda lo que te digo. Algo sabe. Graves la interrumpió con un brusco: «Un rumor no es prueba, señora Price Ridley». Pero sus ojos brillaron pensativamente. La señora Elwood estaba ansiosa últimamente, a menudo distraída, y fue vista por última vez cruzando el sendero del huerto hace apenas una semana al anochecer. La señorita Marple juntó las manos con suavidad. Recordó el temblor de la mujer en la oficina de correos, su disculpa nerviosa por romper un guante, el ligero aroma a lavanda que impregnaba su abrigo, un aroma que ahora se mezclaba tenuemente con el aire frío del sendero. Pero las deducciones, como el tejido, no podían apresurarse. Cada puntada requería cuidado. «¿Está la señora Elwood en casa esta noche?», preguntó Graves. Minnie asintió. Debería estarlo. No estaba en el ensayo y mandó decir que no se sentía bien. La señora Price Ridley resopló triunfante. Diría que fue una enfermedad de conveniencia. Graves la ignoró de nuevo y le indicó a Harold que se apartara. «Hablaré con ella enseguida». Primero, registramos el perímetro del huerto. El grupo lo observó mientras se adentraba en la curva del sendero. La luz de la linterna se atenuó y luego se posó en un arbusto bajo. Graves se arrodilló. «Una marca de roce», dijo, reciente. Apartó las hojas y se detuvo. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante y observó su reacción con tranquila claridad. Graves levantó un fragmento de cera de vela, cuya superficie estaba dañada por la presión del pulgar. Era la misma cera pálida que se usaba en las linternas. «Alguien apagó la llama aquí», dijo en voz baja, y sostuvo la linterna mientras lo hacía. Un suave jadeo recorrió a las mujeres. La mirada de la señorita Marple siguió la hilera de faroles. El patrón se hizo más claro, una interrupción deliberada de la visibilidad en dos puntos precisos, uno al principio del sendero del huerto y otro cerca de la entrada del coro. Un corredor de oscuridad entre ambos, para ocultar una reunión, una lucha o una retirada. Minnie susurró: «¿Crees que alguien la estaba esperando?». «¿De quién es la cinta?». La señorita Marple le puso una mano reconfortante en el brazo. «Querida, a veces la gente se adentra en la oscuridad para mantener sus secretos ocultos, pero los secretos rara vez se quedan donde se guardan». Graves se puso de pie, guardándose la cera en el bolsillo. Una nueva firmeza se apoderó de su porte, algo más frío que la mera sospecha. «Necesitamos hablar con la señora Elwood», anunció. La señorita Marple observaba las linternas parpadeantes, cuyas llamas oscilaban como verdades inciertas. Por un instante, la más cercana se atenuó, proyectando su rostro en una suave sombra,
el más leve eco de la oscuridad simbólica que se abría paso en la noche. Se volvió una vez más hacia el sendero del huerto, con la mirada pensativa, casi triste, como si reconociera la forma de una tragedia que se estaba formando antes de que nadie más se atreviera a verla. La decisión del inspector Graves de hablar con la señora Elwood se apoderó del grupo como la nota final de un himno sombrío, y la señorita Marple observó a los aldeanos dispersarse con la inquieta prisa de quienes se alejan de algo que no se atreven a nombrar. Minnie se quedó cerca del sendero del huerto, con la mirada fija en la oscuridad que se desvanecía, como esperando una respuesta antes que la del inspector. Graves se volvió hacia la señorita Marple con un respetuoso asentimiento. Agradecería su presencia, si no le importa. Tiene una forma especial de ver lo que otros pasan por alto. La señorita Marple aceptó con una serena inclinación de cabeza. La gente rara vez es tan ciega como finge, inspector. A veces simplemente teme lo que la claridad pueda revelar. A Minnie le temblaba la respiración. ¿Crees que la señora Elwood está en peligro?, preguntó con la voz tan aguda que parecía que todo el huerto podría oírla. Eso, respondió Graves, es exactamente lo que vamos a descubrir. Juntos recorrieron el tranquilo sendero hacia Meadowbrook Cottage, con Harold acompañándolos con la antorcha encendida. El aire invernal apretaba, trayendo un ligero aroma a tierra húmeda y humo de chimenea distante. Al acercarse a la casa de los Elwood, un rayo de cálida luz se derramaba desde la ventana del salón, formando un delicado rectángulo dorado en el sendero helado, un marcado contraste con el apagado deliberado de los faroles. Las apariencias, observó la señorita Marple, podían consolar o engañar con igual talento. Graves llamó con firmeza. Tras un instante de vacilación, la puerta se abrió lo justo para revelar el pálido rostro de la señora Elwood, enmarcado por la tenue luz de la lámpara tras ella. Llevaba su cardigan de noche de lana lavanda, desgastado por el tiempo, y su expresión osciló entre la sorpresa y la inquietud al ver quién estaba allí. «Inspector Graves, ¿pasa algo?» «Nos gustaría hacerle algunas preguntas», la señora Elwood dijo con suavidad. «¿Podemos pasar?» Se hizo a un lado, aunque su movimiento transmitía la ligera reticencia de alguien acostumbrado a proteger tanto su hogar como sus emociones. La sala de estar estaba ordenada hasta el punto de generar tensión, sin labores de puntos sueltas, sin papeles sueltos, ni siquiera una taza de té fuera de lugar. Un fuego crepitaba en la chimenea, pero su calor parecía incapaz de disipar la frialdad que se instalaba en torno a su dueña. La señorita Marple se sentó tranquilamente en un rincón, con las manos juntas rectamente, observando el temblor que recorrió la mandíbula de la señora Elwood cuando cerró la puerta. Graves empezó con cortesía. «Encontramos algunos objetos cerca del sendero del huerto esta noche, una cinta y un botón de cristal. ¿Podrían pertenecerte?» Los ojos de la señora Elwood se abrieron de par en par al oír la mención del lazo. Contuvo la respiración tan sutilmente que solo la señorita Marple notó la leve opresión en su garganta. «¿Un lazo?» «No, no lo creo». «¿Y tu abrigo de noche?», preguntó Graves. «¿Tiene botones de cristal?», dudó. Esa pausa, tan fina como un corte de papel, delataba algo más que miedo. «Sí, lo hace, pero no lo he usado en días». Minnie se removió inquieta, incapaz de sostener su mirada. La señorita Marple los observaba a ambos, absorbiendo el silencioso intercambio como una maestra que ve a niños recitar lecciones medio olvidadas. Algo tácito se interponía entre ellos, algo que se deshilachaba. Graves continuó con calma deliberada. «Señora Elwood, creemos que alguien estuvo en el sendero del huerto esta noche. Alguien que quería pasar desapercibido. No estaba en el ensayo. ¿Podría decirnos dónde estaba?» Los dedos de la mujer se entrelazaron. Estaba allí.
sola. No me sentía bien. Una simple declaración. Demasiado simple. La señorita Marple observó el destello de la luz del fuego sobre la repisa de la chimenea, captando el destello de un dedal de plata sobre una pequeña bandeja de costura del mismo tono pulido que el que se encontró en el camino de la linterna. Sintió un dolor silencioso en el pecho. La presencia de un dedal no la condenaba, pero las coincidencias, como la costura, rara vez se conservaban sin deshilacharse. Graves siguió la mirada de la señorita Marple. Entrecerró ligeramente los ojos. ¿Puedo ver eso? La señora Elwood se puso rígida. Es mío. Lo perdí a principios de semana. ¿Dónde lo perdiste?, preguntó. Titubeó de nuevo. Su compostura se quebró como hielo bajo sus pies. No lo recuerdo. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz suave y comprensiva. Querida, a veces, cuando uno está angustiado, se pierden objetos pequeños, pero rara vez viajan lejos sin intención. La respiración de la señora Elwood se aceleró, con una cadencia agitada que llenó la habitación. Minnie apartó la mirada, sintiendo la culpa en los hombros. Graves cerró su cuaderno. Gracias, señora Elwood. Quizás necesitemos hablar con usted de nuevo. Ella asintió. El alivio y el miedo se mezclaban visiblemente mientras los acompañaba a la puerta. Una vez afuera, el frío de la noche los envolvió. Harold exhaló con fuerza, mientras Minnie abrazaba su carpeta como si se preparara para un golpe invisible. Graves habló en voz baja. «¿Está ocultando algo?» La señorita Marple miró hacia la tenue silueta de los árboles frutales a lo lejos, sus ramas meciéndose como susurros en la oscuridad. «Sí», dijo en voz baja, «pero los secretos rara vez son cosas solitarias». La brisa entonces se deslizó a través del camino, agitando un trozo suelto de lana lavanda atrapado en la puerta, un hilo suave que revoloteaba como una súplica silenciosa. Fue Minnie quien lo notó primero. Sus ojos se abrieron con renovado miedo. El jadeo de sorpresa de Minnie atrajo todas las miradas hacia el pequeño mechón de lana lavanda que ondeaba en la puerta. La luz de la antorcha se reflejó en sus fibras, haciéndolas brillar tenuemente en la oscuridad, y Harold se acercó con una expresión sombría en la mandíbula. El inspector Graves extendió la mano y pellizcó el hilo suavemente entre sus dedos, girando de modo que el color y la textura fueran inconfundibles. «Combina con su cardigan», dijo en voz baja. Minnie tragó saliva. «¿Pero cómo pudo haberse enganchado aquí?» Dijo que nunca salía de casa. La mirada de la señorita Marple se suavizó, no por sorpresa, sino por el melancólico reconocimiento de una verdad que se sospechaba desde hacía tiempo. «La gente suele hablar por miedo más que por honestidad, querida», murmuró. «Y el miedo es un compañero muy complicado». El viento empujó ligeramente la puerta, haciendo que la lana tocara la tierra como un latido antes de que Graves la guardara cuidadosamente en un sobre de pruebas. Se enderezó, barriendo el camino con ojo experto. «Este sendero lleva hacia el lado del huerto», dijo. Si ella pasó por aquí, podría haberse dirigido hacia los faroles o haberse alejado de ellos. Minnie abrazó su carpeta con más fuerza. La señora Elwood no andaría a escondidas por la noche. Es dulce, tímida. «La timidez», dijo amablemente la señorita Marple, «puede ocultar muchas cosas. Dolor, lealtad e incluso determinación». Harold se aclaró la garganta. «¿Deberíamos volver a registrar el huerto, inspector?» «Sí», respondió Graves. «Pero empezamos por aquí. Si la señora Elwood pasó por aquí, puede que se le haya caído algo que haya tocado». La luz de su linterna se dirigió hacia el estrecho sendero que rodeaba la cabaña, un sendero poco transitado, salvo por niños que recuperaban pelotas perdidas o gatos que rondaban al anochecer. La señorita Marple caminaba junto a Minnie mientras seguían a Graves por la hierba fresca.
Los setos susurraban débilmente, sin un sonido amenazador, solo el sonido del invierno respirando entre las hojas quebradizas. Sin embargo, cada sombra parecía pesada, como si la noche guardara sus secretos con demasiada fuerza. A pocos pasos de distancia, Graves se detuvo bruscamente. Ahí dijo, apuntando con la linterna hacia abajo. Al pie del seto yacía un pañuelo arrugado, medio oculto bajo unas ramitas. En una esquina lucían unas iniciales bordadas con delicadeza, descoloridas por años de lavado. Y Baba y. Minnie se llevó la mano a la boca. ¡Ay, Dios mío! Graves lo levantó con cuidado. Tierra fresca, esto se cayó esta noche, y con prisa. La señorita Marple estudió el pequeño pañuelo de lino con suave concentración. El pañuelo era viejo, pero estaba bien cuidado, acorde con el carácter meticuloso de la señora Elwood. Sin embargo, su ubicación sugería prisa o forcejeo. Notó un leve desgarro cerca del borde, un hilo suelto como un hilo de verdad esperando a ser tirado. El inspector dijo en voz baja: «Me pregunto si la señora Elwood no estaba simplemente evitando ser vista, sino que se encontraba con alguien que la esperaba». Minnie giró bruscamente, con los ojos abiertos de miedo. «Encontrarse con alguien. ¿A quién?» «Eso es lo que debemos determinar», respondió la señorita Marple, con voz suave y un peso de tranquila certeza. «Pero la gente rara vez deambula en la oscuridad a menos que esté respondiendo a algo o a alguien a quien no puede negarse». Graves guardó el pañuelo y señaló hacia el sendero. «Vamos a revisar la curva». El grupo lo siguió hasta llegar a un punto donde el seto se rateaba y la silueta del huerto aparecía a la vista. El tenue resplandor de las linternas parpadea entre los árboles, su luz incierta danzaba como testigos culpables. Graves barrió el suelo con la antorcha. Huellas de botas, 2 juegos. Se agachó, examinando la tierra removida. Una es pequeña, probablemente de la señora Elwood. La otra es más grande, más pesada y más reciente. Un escalofrío recorrió a Minnie, así que no estaba sola. Harold apretó la antorcha con más fuerza. Era esta persona la que había huido. «Posiblemente», murmuró Graves. «O quizá el que nunca llegó a casa». La mirada de la señorita Marple recorrió el límite del huerto, observando cómo las linternas habían creado un corredor de luz al anochecer. Un corredor que alguien había destrozado con sumo cuidado. Las apariencias y la respetabilidad siempre habían sido bienes preciados en St. Mary Mead, pero esta noche pendían como frágiles adornos sobre algo mucho más oscuro que se escondía debajo. El inspector dijo en voz baja: «Si tenemos en cuenta que la señora Elwood se aventuró a salir con reticencia, quizá la persona con la que se encontró tenía motivos para insistir en la privacidad». Graves la miró fijamente. «¿Sospechas de chantaje?» «Sospecho», respondió la señorita Marple, que se trataba de una conversación que alguien deseaba mantener oculta. El viento volvió a soplar, azotando el huerto con un leve suspiro melancólico. Al pasar, algo en el suelo revoloteó contra la hierba, un pequeño trozo de papel atrapado en el seto, con el borde iluminado por la antorcha. Minnie se agachó para recogerlo, con la respiración entrecortada. Era parte de una carta. La desdobló con cuidado a pesar del temblor de sus dedos. Solo quedaban unas pocas palabras, irregulares, donde se había roto. «No otra noche». Si alguien se entera reunirse por él, se detuvo, como si temiera que la frase inacabada pudiera completarse en la oscuridad. La mirada de la señorita Marple se detuvo en el fragmento, con una expresión tensa y sosegada. Una carta rota, un pañuelo, una cinta, faroles apagados aún no era una imagen, sino el tenue comienzo de una. Graves exhaló. «Necesitamos encontrar el resto de esta nota». Minnie miró hacia el sendero del huerto, su voz apenas un susurro. «O encontrar a la persona que nunca quiso que se leyera».
El susurro de Minnie se aferró al frío aire nocturno mientras el inspector Graves volvía a dirigir la linterna hacia el huerto, con la mandíbula apretada con renovada urgencia. El trozo de carta roto temblaba en su mano, sus palabras incompletas revoloteando como una advertencia que nunca debieron ver. Harold se acercó, escrutando el suelo como si esperara que el resto de la nota se revelara con la siguiente ráfaga de viento. «Ampliaremos la búsqueda alrededor de este seto», dijo Graves en voz baja pero decidida. «El resto del periódico no puede estar lejos». La señorita Marple avanzó con suavidad, recorriendo con la mirada el seto donde se había enganchado el trozo. Las hojas se movieron de forma precisa y deliberada, no como una pelea, sino como consecuencia de alguien que se abría paso rápidamente. La persona que rompió la carta, dijo en voz baja, debió de haberse acercado al huerto, no desviado. Un movimiento apresurado, no disimulado. Minnie tragó saliva con dificultad. ¿Entonces los estaba siguiendo la señora Elwood? «O ser guiados», murmuró la señorita Marple. «Voluntariamente o no». Graves levantó la linterna y recorrió el límite con el haz de luz. La luz se iluminó con otro trozo blanco, medio enterrado bajo las hojas caídas. Lo recuperó y lo desdobló con cuidado. El fragmento restante solo contenía unas pocas palabras. «No puede continuar», exhaló bruscamente. «Este no es el principio ni el final de una carta, es la mitad de algo más urgente». Minnie abrazó su carpeta con más fuerza. Parecía que alguien estaba terminando un acuerdo. «O una advertencia de uno», añadió la señorita Marple. Graves se guardó el billete en el bolsillo y se dirigió hacia el sendero del huerto. «Ven, si el resto de esta carta existe, probablemente el viento la llevó más adentro, entre los árboles». Avanzaban en una pequeña y tensa procesión. Los faroles, más adentro del huerto, brillaban tenuemente, su luz incierta formaba pequeños óvalos dorados en la oscuridad opresiva. Mientras caminaban, la señorita Marple escuchaba el ritmo de la noche, el lejano canto del búho, el susurro de las ranas, el crujido irregular de las botas de Harold. Cada pueblo tenía su propio idioma, y esa noche St. Mary Mead susurraba entre las ausencias, no entre los sonidos. El camino se curvaba, revelando la tenue silueta de un banco de madera bajo un viejo manzano. La linterna de Graves iluminó las tablillas, revelando otro trozo de papel clavado bajo una rama caída. Harold lo recuperó rápidamente. Contenía la última línea del mensaje interrumpido. «El camino donde termina». Minnie jadeó, tropezando hacia atrás. «El sendero iluminado por velas, donde termina». Ahí es exactamente donde se apagó la linterna. La expresión de Graves se endureció. Así que alguien le dio instrucciones a la señora Elwood, o a alguien liberarnos. Encontraremos allí con ellos. La señorita Marple recibió el trozo con delicadeza cuando Graves se lo entregó. Los bordes del papel estaban pulcramente rasgados, pero la escritura misma mostraba los trazos pesados y deliberados de una mano forjada por la preocupación. Reconoció el toque de fragancia a lavanda que se aferraba al papel. No era perfume, sino bolsitas que llevaban las mujeres acostumbradas a guardarlas en cajones, bolsillos de abrigo o cartas. La señora Elwood utilizaba este tipo de bolsitas. Sin embargo, la señorita Marple no lo dijo en voz alta. Todavía no. Graves rodeó el banco, escrutando el suelo con renovada intensidad. Si alguien la encontraba allí, debería haber alguna señal. Huellas. Huellas en el banco, tierra removida. El haz de luz de su linterna cayó de repente sobre unas impresiones más gruesas cerca del tronco del árbol. «Aquí», dijo con brusquedad. Otra vez, 2 impresiones. Una pequeña, otra más grande. El conjunto más grande estaba frente al más pequeño, tan cerca que sugería una conversación quizás tensa, quizás íntima.
Las impresiones más pequeñas estaban ligeramente inclinadas, como si dudaran o temieran. Harold se arrodilló. Estas huellas van hacia el final del camino. ¿Y los más grandes?, preguntó Graves. Harold frunció el ceño. De vuelta por donde vinieron, Minnie se estremeció. ¿Así que alguien la dejó allí? La señorita Marple estudió el patrón, o la siguió hasta el final y luego regresó sola. Un silencio más profundo que antes cayó sobre ellos. Los faroles volvieron a parpadear, su luz oscilando como si intentara alejarse del aliento del huerto. Graves inhaló lentamente. Si algo pasó allí, tenemos que verlo ya. Siguieron las huellas más pequeñas a lo largo del césped, mientras el dosel del huerto se cerraba en un arco esquelético. Los árboles parecían inclinarse hacia adentro, como si escucharan. Al acercarse al final del sendero del huerto, se instaló una quietud inusual, interrumpida solo por la respiración entrecortada de Minnie. Entonces, la linterna de Harold se encendió en algo pálido cerca de las raíces de un manzano, un solo guante, delicadamente bordado, que yacía palma hacia arriba como si buscara ayuda. Minnie gritó suavemente. «Es suyo, el guante de la señora Elwood». Graves avanzó, con la postura rígida por el miedo. «Atrás», advirtió con suavidad. «Harold, trae la antorcha». La señorita Marple permaneció inmóvil, con expresión tranquila pero tocada por la tristeza, como si ya presintiera lo que la oscuridad estaba a punto de revelar. Graves se arrodilló junto al árbol, apartando las hojas que ocultaban algo más pesado que la tierra o la tela. Se quedó sin aliento. La antorcha de Harold se apagó. La mano de Minnie voló a su garganta. Y aunque la señorita Marple no se movió, sus ojos se suavizaron con el dolor silencioso del reconocimiento, no de una persona, sino del trágico patrón que acababa de completarse. El inspector Graves se acercó a la base del manzano. Harold sostuvo la linterna con firmeza mientras el haz de luz revelaba la figura inmóvil de la señora Elwood, acurrucada entre las hojas caídas. Tenía los ojos cerrados, su expresión extrañamente apacible, como si hubiera sucumbido no a la violencia, sino a un cansancio íntimo. Sin embargo, el ángulo antinatural de su cabeza decía la verdad con una precisión silenciosa e implacable. Minnie soltó un sollozo tembloroso, que la señorita Marple calmó suavemente con una mano en su brazo. «Querida», murmuró, «respira hondo. Las lágrimas no perturbarán la verdad, pero el pánico puede cegarnos». Graves exhaló con los dientes apretados. «No hay señales de forcejeo. Ni hematomas, ni heridas evidentes». Hizo una pausa, apartando una hoja para examinar las manos. Frías, rígidas. Llevaba aquí más tiempo del que se apagó la linterna. «¿Muerte natural?», susurró Harold. «Es posible», respondió Graves, aunque la inquietud oscurecía su voz. «O quizás una caída. El terreno tiene una ligera pendiente, así que pudo haber perdido el equilibrio». La señorita Marple se inclinó ligeramente, sin tocar el cuerpo, pero observando la delicada posición de las extremidades. La mano derecha de la señora Elwood descansaba ligeramente cerca de su abrigo, con los dedos curvados, como si hubiera buscado algo. Su guante izquierdo había sido encontrado antes, la mano desnuda mostraba una ligera suciedad en las yemas de los dedos. «Una caída podría explicar su postura», dijo la señorita Marple en voz baja, «pero no el miedo que la acompañó esa noche». Minnie tragó saliva con dificultad. «¿Miedo?», la señorita Marple asintió suavemente. «Sí, una mujer no rompe cartas. Abandona la seguridad de su hogar a oscuras, ni evita el ensayo del coro a menos que esté profundamente perturbada. Y las personas perturbadas rara vez andan solas sin un propósito». Graves se enderezó, pasando la linterna por las raíces expuestas del árbol. «Si alguien la encontró aquí», dijo, «se fue antes de que llegáramos.
No había un segundo cuerpo, no había señales de forcejeo, no había ningún arma abandonada. «Pero las señales», murmuró la señorita Marple, «no siempre son físicas. A menudo se basan en decisiones». Graves la miró brevemente, apropiadamente. «Necesito que el médico confirme la causa de la muerte, pero debemos considerar la posibilidad de un susto o un shock repentino». Harold frunció el ceño. «¿El shock puede matar?» «En algunos casos», la señorita Marple respondió con calma. «Si el corazón ya está angustiado, si un secreto pesa demasiado, o si alguien da noticias demasiado crueles para soportarlas». Minnie se estremeció violentamente. La señora Elwood no era fuerte, siempre parecía frágil. «La fragilidad», dijo la señorita Marple, «es a veces la armadura que usa la gente cuando ya no desea ser vista realmente». El huerto seguía vacío, salvo por el crujido ocasional de alguna rama al caer. Los faroles proyectaban halos de luz vacilantes, que parecían enmarcar el cuerpo de la señora Elwood con un resplandor melancólico. El motivo simbólico de la velada, el sendero iluminado por velas que terminó demasiado pronto, parecía casi literal ahora, con los faroles apagados reflejando el repentino fin de su vida. Graves se aclaró la garganta. «Harold, trae una manta a la vicaría. La cubriremos. Señorita Parsons, espere aquí con la señorita Marple». Harold se apresuró a irse, dejando a Minnie pálida y temblorosa. Apretaba las manos con fuerza, respirando con dificultad. «Señorita Marple, ¿cree que estaba muerta de miedo?» «Es posible», respondió la señorita Marple con suavidad. «Pero el miedo suele tener un origen, y el suyo quizá no resida en el huerto, sino en las palabras que llevaba consigo. Ni una noche más, si alguien se entera, el camino donde termina». Se encontraba con alguien que ejercía influencia sobre ella. La mirada de Minnie se dirigió instintivamente hacia las luces del pueblo. ¿Pero quién? Todos la apreciaban. La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Querida, ser querida no te protege de los secretos. A menudo los disfraza». Graves regresó justo cuando Harold reapareció con la manta. Tras cubrir el cuerpo con silenciosa reverencia, la inspectora retrocedió, sopesando los hilos de la noche. Si alguien la asustaba o la confrontaba, siempre es necesario identificarlos antes de que desaparezcan en los chismes del pueblo. Minnie dudó. ¿No deberíamos decírselo a su hijo? La expresión de Graves se ensombreció. ¿Su hijo? La señora Elwood no tiene hijos. Minnie parpadeó. Creí que lo había mencionado la semana pasada. Dijo que alguien le había escrito una carta sobre un terrible malentendido. Supuse, la señorita Marple la miró fijamente. «Querida, ¿cuándo dijo eso?» «En la oficina de correos, el lunes». Parecía distraída. No dejaba de mirar la ventana como si esperara a alguien. Graves apretó la mandíbula. No lo había mencionado antes. No dijo la señorita Marple en voz baja. No lo hizo. Lo que significa que, sea cual fuere el malentendido al que se refirió, alguien la convenció de mantenerlo oculto. Se instaló un largo silencio, interrumpido únicamente por la respiración fina e inestable de Minnie. Graves comenzó a marcar las huellas circundantes, pero la señorita Marple permaneció quieta, su mirada vagando entre la carta rota, las linternas apagadas y el miedo oculto que había llevado a la señora Elwood a la noche. «El inspector», dijo en voz baja, «la persona que conoció esa noche no era ningún extraño». Graves la miró fijamente. «¿Por qué?» La señorita Marple bajó la mirada hacia el guante que reposaba en la hierba, bordado, personal, preciado. Porque no se habría adentrado sola en la oscuridad a menos que confiara en quien la esperaba allí. Y la respiración de Minnie se entrecorta de una manera que sugería que de repente comprendía más de lo que deseaba soportar. Minnie mantuvo la respiración audiblemente, y las sombras del huerto parecieron apretarse a su alrededor
al oír la silenciosa afirmación de la señorita Marple. El inspector Graves se giró, elevando el haz de la linterna lo suficiente como para iluminar el pálido rostro de Minnie, con los ojos abiertos por el peso de un reconocimiento que no había querido revelar. «Minnie», dijo suavemente, pero con firmeza, «¿hay algo que no nos hayas contado?» Sus dedos se cerraron sobre la carpeta, con los nudillos blancos. «No sé si es importante», balbuceó. «Puede que no sea nada. Es que la señora Elwood no estaba ella misma últimamente. No dejaba de hacer preguntas raras». «¿Qué tipo de preguntas?», insistió Graves. Minnie levantó la mirada temblorosa hacia la señorita Marple primero, como pidiendo permiso para hablar. «El martes me preguntó si se podían rastrear las cartas. ¿Quién sabe si alguien envió alguna?» Y parecía tener miedo de que la oyeran. «Ni siquiera hablaba dentro de la oficina de correos», repitió Graves, y el intercambio se agudizó por los fragmentos que habían encontrado. «Esperaba uno, o intentaba ocultarlo. No lo sé». Minnie tragó saliva. Dijo que se arrepentía de haber enviado algo y que quería recuperarlo. La expresión de la señorita Marple se tornó contemplativa y el motivo de la luz de las velas permaneció en su mirada como un suave destello. Una carta enviada con prisa suele ir seguida de angustia, sobre todo si contiene una verdad que luego se desearía ocultar. Graves asintió con tristeza, y alguien podría haber usado ese arrepentimiento en su contra. Un escalofrío recorrió el huerto cuando la antorcha volvió a moverse, proyectando largas sombras sobre los troncos. Harold cambió de postura, observando la oscuridad con nerviosismo. «Si alguien la chantajeó», murmuró, «mejor averigüemos quién antes de que lo intente con otra persona». La voz de Minnie tembló. La señora Elwood no era rica. ¿Por qué alguien la chantajeaba? La señorita Marple se volvió hacia ella con amabilidad, no con compasión. «Querida, el dinero es solo una forma de influencia. La reputación puede ser una moneda mucho más delicada». El huerto parecía reflejar el sentimiento, con las ramas meciéndose levemente como si susurrara sobre las frágiles fachadas que los aldeanos mantenían con tanta delicadeza. La señora Elwood, tranquila y amable, había acumulado muy poca atención a lo largo de los años. Pero a veces, quienes parecen menos notables cargan con las cargas más pesadas. Graves exhaló lentamente. «Debemos hablar con cualquiera que tenga un motivo para ver a la señora Elwood esta noche». Su mirada se dirigió a Minnie. ¿Quién más sabía que no asistirá al ensayo? «Solo la señora Price Ridley», dijo Minnie a regañadientes. «Y la señora Weatherby. Pero la señora Price Ridley me pidió que le avisara antes que había un paquete esperándola en la tienda». La señorita Marple arqueó las cejas. «¿La señora Price Ridley? ¿Pasando mensajes?» Minnie asintió. Dijo que no quería molestar a la señora Elwood llamándola. Graves frunció el ceño. «Qué extraño. La señora Price Ridley no suele preocuparse por la amabilidad». «Ni con recados», añadió la señorita Marple con suavidad. «A menos que tuviera otro motivo». Harold se aclaró la garganta. «Inspector, ¿podríamos considerar sospechosa a la señora Price Ridley?» «El motivo es lo primero», dijo Graves. «Ella prospera con el escándalo, no con el secretismo. A menos, claro está, la señorita Marple termina tranquilamente. El escándalo la envuelve». La posibilidad flotaba como escarcha en el aire, delicada y peligrosa. Minnie temblaba, aunque no solo de frío. «La señora Price Ridley parecía extrañamente tensa esta noche», susurró. «Nunca llega temprano a los ensayos, pero ya estaba allí cuando llegué, de pie cerca de la puerta del huerto». Graves la miró fijamente. «¿Cerca de la puerta por la que pudo haber pasado la señora Elwood?» «Sí». La señorita Marple se cruzó de brazos. «Las apariencias engañan, inspector, sobre todo con quienes saben mantenerlas. Sin embargo,
Mientras la sospecha se desplegaba, la mirada de la señorita Marple volvió al árbol donde yacía la señora Elwood. Un hilo de lana lavanda aún se aferraba a la corteza, ondeando a la luz de la antorcha, como si señalara algo más íntimo que una rivalidad o una disputa de aldea. «Inspector», dijo en voz baja, «¿puedo ver los fragmentos de la carta una vez más?» Graves se los entregó sin dudarlo. La señorita Marple alineó las piezas con cuidado, formando el mensaje parcial. Ni una noche más si alguien descubre que el camino donde termina no puede continuar. Trazó los bordes dentados con la punta del dedo. Esto no lo escribió alguien que amenazara a la señora Elwood, murmuró. La letra tiembla, titubea, pertenece a alguien que suplica, alguien con miedo. ¿Le tienes miedo?, preguntó Graves. No, dijo la señorita Marple en voz baja. Tengo miedo por ella. Minnie parpadeó confundida. ¿Para ella? ¿Pero quién? La señorita Marple alzó la mirada y se volvió hacia las linternas parpadeantes que bordeaban el sendero del huerto. Su luz irregular proyectaba haces largos y vacilantes, como mensajes que se interrumpen al transmitirse. Una persona que teme ser descubierta, continuó suavemente. También puede tener miedo de perder a la única persona que la comprende. Graves la observaba con creciente intriga. ¿Crees que la señora Elwood conoció a alguien en quien confiaba? Sí, alguien preocupado. Alguien que necesitaba su silencio tanto como ella necesitaba el de ellos. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Y alguien que entró en pánico cuando se apagó la linterna. La respiración de Minnie se entrecorta de nuevo, aunque esta vez llevaba consigo un dejo de reconocimiento indeseado y pesado. La señorita Marple la observaba atentamente, mientras las sombras del huerto se intensificaban a su alrededor. «Querida», dijo con dulzura, «hay algo que sabes, o sospechas, y la seguridad de alguien puede depender de que tengas el valor de hablar». Los labios de Minnie se separaron, pero no surgieron palabras, solo miedo. Y a la tenue y vacilante luz de las velas, su vacilación era más fuerte que cualquier confesión. El silencio de Minnie se hizo más profundo, su garganta se movía silenciosamente, mientras la mirada firme de la señorita Marple la sostenía en una red suave pero ineludible. El inspector Graves inclinó la linterna ligeramente hacia abajo, dándole espacio pero sin dejar margen para la evasión. El huerto pareció contraerse a su alrededor, con las ramas inclinadas hacia adentro, como si estuvieran atentos a lo que Minnie finalmente pudiera revelar. «Minnie», dijo Graves en voz baja, sea lo que te dé miedo, dilo ahora. Puede ser la diferencia entre la claridad y un mayor daño». Su respiración se estremeció. «No tengo miedo por mí misma», susurró. «Es otra persona». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Entonces quizá les esté haciendo un flaco favor al proteger lo que ya podría ponerlos en peligro». Minnie cerró los ojos brevemente, recuperando fuerzas. «Vi a alguien», dijo al fin, con la voz apenas audible. «No con claridad. Pero basta». Graves se enderezó. «En el sendero del huerto esta noche». Ella asintió. «Antes de que la linterna se apagara, oí pasos detrás de mí, y al girarme, alguien se agachó cerca del seto. Pensaron que no me había dado cuenta». Harold frunció el ceño. «¿Por qué no lo dijiste antes?» Minnie se estremeció. «Porque pensé que quizá era alguien que no quería que lo vieran haciendo algo inofensivo, y porque su voz se apagó de nuevo. Porque los reconociste», terminó la señorita Marple con suavidad. El huerto se sumió en un silencio tan absoluto que hasta los faroles parecieron contener su parpadeo. Graves habló con cautela para no asustarla y obligarla a retirarse. «Minnie, ¿quién era?» Dudó un momento y luego presionó los labios con los dedos, como si quisiera tranquilizarlos. «Pensé que podría haber sido el señor Clement, el vicario». Harold inhaló profundamente.
Graves frunció el ceño. «El vicario. ¿Por qué demonios?» «No lo sé», exclamó Minnie temblando. Solo era su figura, el abrigo, la forma de levantar los hombros. Y salió del pasillo solo un minuto después, fingiendo haber oído un ruido. Pensé que quizá me había visto. La señorita Marple le puso una mano tranquilizadora en el brazo. «Querida, la mente a menudo hace asociaciones rápidas en la oscuridad. La silueta del vicario te resulta familiar. Puede que fuera otra persona». El alivio se reflejó en el rostro de Minnie, aunque la incertidumbre persistía como una sombra tras él. Había estado cerca de la puerta del huerto antes del ensayo. Solo. Dijo que estaba revisando las velas, pero las lámparas ya estaban todas en su lugar. Graves emitió un sonido bajo y pensativo. Aún así, no basta con acusarlo de encontrarse con la señora Elwood. «Pero sí la conoce», añadió Minnie, ya más tranquila. «Han hablado en privado en la iglesia con más frecuencia estas últimas semanas». Los ojos de la señorita Marple se entrecerran, no con sospecha, sino con un discreto cálculo. La señora Elwood era una mujer que llevaba sus problemas con delicadeza. Si buscaba consejo, quizá fuera para tranquilizar su conciencia, no para ocultar sus faltas. El inspector levantó ligeramente la manta que cubría el cuerpo inmóvil de la señora Elwood, con expresión sombría. El vicario tendrá que responder preguntas, pero el deber de un sacerdote es oír confesiones, no causarle. «Confesiones», repitió la señorita Marple en voz baja, saboreando la palabra. «Sí, a veces una confesión revela más sobre quien la escucha que sobre quien la dice». Harold se removió inquieto. «¿Estamos diciendo que el vicario la asustó muchísimo?». «No», dijo la señorita Marple. «No, necesariamente. Pero el miedo no siempre es intencional. Una revelación repentina, un gesto malinterpretado o incluso el peso de la culpa compartida en el momento menos oportuno pueden ser catastróficos». Graves examinó el huerto una vez más, con la inquietud creciendo en sus ojos. «Nos hemos centrado bastante en la señora Elwood. Pero ¿qué hay de la persona tan desesperada como para romper esa carta?» Los fragmentos de la carta crujieron levemente en la mano de la señorita Marple. Los estudió de nuevo, con una expresión tensa y una repentina claridad. «Inspector», dijo, «alguien le escribió a la señora Elwood pidiéndole que pusiera fin a un asunto privado. Alguien aterrorizado por la revelación». «Lo cual significa», murmuró Graves, «que alguien más, además de la señora Elwood, tenía miedo de que alguien se enterara». «Y ese alguien», respondió la señorita Marple, «es probablemente la persona que vino aquí esta noche». A Minnie le temblaba la respiración. Si el vicario no la esperaba, ¿quién lo haría? La señorita Marple miró hacia el tenue resplandor de las luces del pueblo, más allá del huerto. Consideremos quién se beneficia del silencio. ¿Quién teme alterar las apariencias? ¿Y quién se acercará a una mujer tan amable como la señora Elwood en un momento de angustia? Graves se giró bruscamente. ¿Tienes a alguien en mente? «Tengo una posibilidad», respondió ella. «Una relacionada con la ansiosa necesidad de respetabilidad del pueblo». Antes de que alguien pudiera hacer más preguntas, un sonido distante irrumpió en el huerto. Un paso apresurado y desigual a lo largo del camino de grava que conducía de regreso al salón parroquial. Harold giró la antorcha hacia el ruido. Minnie se puso rígida. Graves se tensó. Y los ojos de la señorita Marple se entrecerraron en un silencioso reconocimiento, y dejó escapar un leve suspiro, como si el último hilo del patrón acabara de apretarse en sus manos. Los pasos apresurados sobre la grava rompieron el silencio del huerto, trayendo consigo una nota de agitación inconfundiblemente fuera de lugar. El inspector Graves levantó una mano para pedir silencio. Harold apretó la linterna con más fuerza y Minnie se acercó a la señorita Marple, conteniendo la respiración.
La figura que se acercaba aminoró la marcha solo cuando el haz de luz de la linterna giró bruscamente hacia el sendero. El reverendo Clement emergió en el círculo de luz, con su abrigo clerical cubierto de escarcha y el rostro enrojecido por algo más que frío. «Inspector, gracias a Dios», dijo con voz tensa. «Alguien me dijo que todos se habían ido al huerto. ¿Qué ha pasado?» Graves dio un paso adelante. «Encontramos a la señora Elwood». El vicario se quedó paralizado. «¿La encontró? ¿Lo está?» «Muerto», respondió Graves en voz baja. El reverendo Clement hundió los hombros y se llevó la mano instintivamente a la boca como para ahogar un grito. Era un dolor crudo y sin pulir. Pero el dolor, observó la señorita Marple, puede servir para muchos propósitos. «Temí algo terrible», susurró. «Hace poco me confesó. Estaba terriblemente angustiada». Minnie se estremeció ante sus palabras, y la mirada penetrante de la señorita Marple registró la reacción. Graves también la captó. «¿Habías hablado con ella en privado entonces?» «A menudo». «Sí», admitió. El reverendo Clement, recuperando la compostura. «Asuntos de conciencia. Me pidió que los mantuviera confidenciales». Graves asintió lentamente. «Y aún así estás aquí, corriendo hacia nosotros». «Vi luces en el huerto», dijo el vicario, y supuse que algo andaba mal. «Vine enseguida». La señorita Marple lo miró con cierta compasión. Las luces eran bastante tenues. No era fácil localizarlo a menos que uno ya estuviera observando el huerto. El vicario dudó. Estaba paseando. Había salido a tomar el aire. «Aire», repitió la señorita Marple en voz baja, con un tono ilegible. «En una noche tan fría». Se irritó levemente ante la sugerencia, pero no ofreció más explicaciones. Minnie apretó su carpeta con más fuerza, dividida entre el alivio y la sospecha. Graves se cruzó de brazos. «Reverendo, le dijo la señora Elwood que se reuniría con alguien esta noche». «No», dijo él rápidamente, demasiado rápido. Ella no dijo nada por el estilo. La mirada de la señorita Marple se posó en él durante un largo y silencioso instante. «Y aún así se adentra en la oscuridad», murmuró, cargando con el peso de una carta rota. La confusión del vicario parecía genuina, pero Graves no estaba convencido. «Encontramos fragmentos de una nota», dijo. «Una nota que alguien le escribió a la señora Elwood. Parecía urgente, temerosa». El reverendo Clement retrocedió, visiblemente conmocionado. «¿Una nota? ¿De quién?» «Eso», dijo suavemente la señorita Marple, «es lo que esperamos aprender». Graves señaló el sendero del huerto. «Reverendo, acompáñenos. Necesitamos dar cuenta de todos los que pudieron haber cruzado esta zona esta noche». El vicario dudó. «Inspector, si sospecha». «Sospecha de los hechos», dijo Graves rotundamente, «y estuviste cerca del huerto esta tarde». La respiración de Minnie se entrecorta ante eso, pero la señorita Marple puso una mano tranquila sobre su brazo, no para silenciarla, sino para tranquilizarla mientras la verdad se asentaba más en su lugar. Mientras regresaban al sendero iluminado por las velas, las linternas volvieron a parpadear, proyectando largas sombras ondulantes ante ellos. La señorita Marple observó cómo las formas se estiran y distorsionan siluetas familiares, inquietantes por el movimiento de la luz. Gran parte del misterio de la noche, reflexiona, residía en la diferencia entre lo que se ve y lo que se teme ver. A mitad del camino, Graves se detuvo bruscamente. «Hay otra huella aquí», dijo. «Más pequeña que las demás. Ligera, pero nítida». Harold bajó la linterna, iluminando la tenue silueta. Minnie mantuvo la respiración. «Eso parece». «Un zapato de mujer», concluyó Graves. «Y probablemente reciente». La señorita Marple se inclinó ligeramente, asimilando la impresión. «Inspector», dijo en voz baja,
creo que esta huella pertenece a alguien que siguió a la señora Elwood no para hacerle daño, sino para intervenir. Alguien que llegó demasiado tarde. El reverendo Clement parecía desconcertado. ¿Quién más? ¿Podría saber a dónde había ido? La señorita Marple levantó la mirada hacia Minnie con dulce expectativa. Minnie palideció. No, señorita Marple, no la seguí. Lo sé, querida, dijo la señorita Marple con calma. Pero alguien lo sabía, alguien cuyos pasos eran tan ligeros que solo dejaban una huella clara. Graves frunció el ceño. ¿Quién? La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el pueblo, donde la ventana de una cabaña brillaba tenuemente contra la noche. El parpadeo simbólico de esa luz solitaria reflejaba la vacilante linterna al final del huerto frágil, persistente e insinuando una presencia aún desconocida. El inspector dijo en voz baja: «Creo que la persona con la que debemos hablar a continuación es aquella cuya ausencia esta noche ha pasado totalmente inexplicable». Graves se giró bruscamente. «¿Y quién es ese?» La señorita Marple posó la mirada en la ventana lejana, con expresión de tristeza, la que advirtió a la señora Elwood que no podía continuar. Antes de que Graves pudiera hacer otra pregunta, una figura apareció en la distancia, moviéndose lenta y vacilante hacia el camino iluminado por las velas. La voz de la señorita Marple se convirtió en un susurro. «Y parece que han venido a nosotros». La figura que se acercaba a través de la tenue luz de la linterna avanzaba con pasos vacilantes e inseguros, demasiado lentos para el pánico, demasiado deliberados para la inocencia. El inspector Graves se enderezó instintivamente y Harold alzó la linterna un poco más. Minnie se aferró a la manga de la señorita Marple, respirando entrecortadamente, mientras el reverendo Clement retrocedía un paso, como si temiera la confirmación de algo que temía desde hacía tiempo. Por fin apareció el rostro de la señora Weatherby, con el chal bien ceñido sobre los hombros y la mirada moviéndose entre el grupo reunido y el huerto en sombras que se extendía tras ellos. Se detuvo a unos pasos, retorciéndose las manos. «Vi las luces», susurró, y pensó, bueno, no estaba segura de si debía venir. Graves la observó con cautela. «¿Por qué estaba fuera a estas horas, señora Weatherby?» Parpadeó rápidamente, como sorprendida de que la interrogaran. «No pude dormir. Estaba nerviosa después de que se apagara la linterna y me sentí inquieta. Creí oír a alguien llorar cerca del huerto». Una voz de mujer. Minnie se estremeció. «¿La señora Elwood?» La señora Weatherby negó con la cabeza. «No. Más alto. Más profundo. No estaba segura. Me acerqué, pero al oír pasos corriendo, me escondí detrás del seto. Tenía miedo». Graves intercambió una mirada penetrante con la señorita Marple. «Pasos a la carrera», repitió. «¿De qué dirección?» «Desde el otro extremo», dijo, «hacia el sendero iluminado por las velas. Alguien pasó junto a mí sin verme. Solo vi una sombra, delgada y veloz». La señorita Marple entrecerró los ojos suavemente. «Delgado y ágil». La señora Weatherby asintió vigorosamente. «Al principio pensé que podría ser Minnie, pero luego me di cuenta de que no podía serlo». Minnie se sonrojó de indignación. ¿Por qué iba a huir del huerto? La señora Weatherby dudó. «Bueno, usted fue la última persona que vi hablando con la señora Elwood a principios de esta semana. Y la gente hace cosas raras cuando tiene miedo». Graves levantó una mano. «Señora Weatherby, piénselo bien. ¿Vio algo más?» «Algo en absoluto». Su mirada bajó, evitando la figura envuelta en una manta bajo el manzano. «Vi el destello de algo en la mano de alguien», susurró. «Pensé que era de metal. Como una llave, pero no estaba segura. Una llave. El cobertizo del huerto tenía cerradura, también el armario de la sacristía,
Y la cajita de cartas personales de la señora Elwood, la señorita Marple, recordó haberla visto una vez durante una visita parroquial, también estaba cerrada. La señorita Marple se acercó, con voz suave pero firme. «Señora Weatherby», dijo, que oyó llorar. ¿Era la misma voz que oyó correr después? La señora Weatherby se mordió el labio. «No, no lo creo». El llanto era más bien entrecortado, como si alguien se disculpara en voz baja. «¿Disculpas?», susurró Minnie. «Sí, una y otra vez. Lo siento, lo siento». Sonaba terriblemente triste. Se hizo un silencio más denso y personal que antes. El reverendo Clement cerró los ojos brevemente, como si reconociera algo en la descripción, pero no quisiera decirlo en voz alta. Las linternas a lo largo del sendero del huerto parpadeaban con desigual simpatía, proyectando su luz vacilante sobre el grupo como fragmentos de una verdad que intentaba liberarse. Greaves se giró hacia la señorita Marple, interpretando su expresión. «¿Crees que quien huía no fue quien confrontó a la señora Elwood?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que quienes huyeron lo hicieron porque llegaron demasiado tarde o demasiado temprano, y lo que vieron los asustó profundamente». La voz de Minnie tembló. «¿Entonces alguien más la conoció?» «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Alguien que escribió esa carta. Alguien cuyo miedo era mayor que su valentía». Greaves respiró hondo. La presencia ausente esta noche es la señora Price Ridley. Minnie se sobresaltó, pero ella nunca lo haría. Es terrible, pero le gusta que la vean. ¿Por qué esconderse? Sí, dijo la señorita Marple, pensativa. La señora Price Ridley se enorgullece como una armadura. Sin embargo, esta noche llegó temprano al ensayo, se quedó cerca de la puerta del huerto y desapareció antes de que se apagara la linterna. La señora Weatherby abrió mucho los ojos. Me dijo que se iba a casa temprano. Dijo que el coro parecía desesperado. Pero no se fue a casa, murmuró Greaves. Nadie la vio salir. La señorita Marple juntó las manos, con una expresión de silenciosa tristeza, y la señora Elwood mencionó un paquete que esperaba en la tienda hoy, el mismo mensaje que la señora Price Ridley envió a través de Minnie. Un pequeño empujón para asegurarse de que se quedara en casa, quizás para conversar más tarde. El huerto crujió y sus ramas susurraron como conspiradores en la oscuridad. La respiración de Minnie se volvió entrecortada. Señorita Marple, ¿cree que la señora Price Ridley la estaba chantajeando? Chantaje es un término grosero, respondió la señorita Marple con suavidad. La manipulación, sin embargo, es algo propio de su naturaleza. Greaves apretó la mandíbula. Tenemos que encontrarla. La señorita Marple miró hacia el sendero iluminado por las velas. Sospecho, dijo en voz baja, que ha estado intentando evitarlos. Pero la culpa rara vez se esconde bien. En ese momento, se oyó un leve crujido al fondo del sendero, una ramita que se rompía bajo un paso vacilante. El farol más cercano a la vicaría titiló y luego se encendió, proyectando un repentino torrente de luz sobre el seto. Una silueta apareció rígida, temblorosa, inconfundible. La señora Price Ridley había estado escuchando, y ahora sabía que ya no tenía a dónde huir. La rígida silueta de la señora Price Ridley flotaba al borde del sendero iluminado por las velas. El repentino destello de la linterna proyectaba una luz nítida sobre sus severos rasgos. Por primera vez, su imponente postura parecía menos autoritaria y más acorralada por su propio reflejo. El inspector Greaves dio un paso al frente con paso mesurado, mientras Harold inclinaba la linterna para exponerla por completo. Minnie se aferró a la señorita Marple, respirando con dificultad por anticipación. La señora Price Ridley intentó mantener la compostura, levantando la barbilla en un gesto de superioridad. «Veo que se han puesto todos muy nerviosos», declaró, aunque su voz delataba un ligero temblor. «Solo salí a tomar aire».
La respuesta de Graves fue tranquila y controlada. Estaba escuchando, señora Price Ridley. Lleva un buen rato escuchando. Su mirada se dirigió al huerto y luego al inspector. Bueno, claro que estaba preocupada, dijo con brusquedad. Oí el alboroto. Un ciudadano responsable debe. La suave voz de la señorita Marple se escuchó en la tensión, suave pero inconfundiblemente firme. Querida, la responsabilidad rara vez implica esconderse en un seto. La señora Price Ridley se puso rígida. No me estaba escondiendo. No coincidió con la señorita Marple. Lo estabas evitando. Es muy diferente. Un leve murmullo revoloteaba entre las ramas, como si el propio huerto suspiró en señal de aprobación. La señora Weatherby observaba en silencio, aferrada a su chal. El reverendo Clement permanecía inmóvil, dividido entre la conmoción y el deber moral. Los ojos de Minnie brillaban de terror. El inspector Graves se acercó. Señora Price Ridley, ¿dónde estaba entre el momento en que se apagó la linterna del coro y el momento en que encontramos a la señora Elwood? Titubeó, solo una vez, antes de recuperarse y recuperar su frágil orgullo. Iba camino a casa. No te vieron en la carretera. Bueno, quizás nadie estaba prestando atención. La señorita Marple dio un pequeño paso al frente. Su serena presencia atraía todas las miradas. La señora Price Ridley dijo con una voz tan suave que parecía amable. No se trata de culpar a nadie. Se trata de comprender qué asustó tanto a la señora Elwood, que se adentra sola en la oscuridad, y que la asustó a usted también lo suficiente como para mantenerla escondida. A la señora Price Ridley se le contrajo un músculo de la mandíbula. No la asusté, no dijo la señorita Marple con suavidad. Pero usted la confronta. La fachada severa se quebró. La mirada de la señora Price Ridley iba de Minnie al reverendo Clement, como si buscara apoyo y no lo encontrara. Me debía una explicación, dijo finalmente con la voz tensa. Sobre la carta. El tono de Graves se endureció. ¿Sabías lo de la carta? Dudó un momento y asintió. La oí hablando con Minnie en la oficina de correos. Algo sobre arrepentimiento. Sospeché que su voz se convirtió en un susurro. Sospeché que había escrito sobre mí. La mirada de la señorita Marple se suavizó. ¿Y por qué te preocupa eso, querida? La señora Price Ridley apretó los labios. Porque la gente habla y no podía permitir que contara chismes. La reputación de mi difunto esposo quedaría en el lodo. Minnie susurró. La señora Elwood nunca decía nada cruel. Pero podría haberlo hecho, espetó la señora Price Ridley y luego se abatió bajo su propio arrebato. Podría haberlo hecho, repitió en voz más baja. Esa carta, fuera lo que fuese, lo amenazaba todo. El inspector Graves se cruzó de brazos. «¿Así que la seguiste?» No dijo rápidamente. Solo quería hablar con ella antes de que empeoraran las cosas. La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿por qué romper la carta? La señora Price Ridley parecía afligida. Yo no. Ni siquiera lo vi. Solo quería que me dijera lo que había escrito. Pero cuando me acerqué a ella cerca de la puerta del huerto, entró en pánico y se puso nerviosa. Dijo que no se trataba de mí en absoluto. Se fue corriendo antes de que pudiera explicarme. «¿Y tú me seguiste?», dijo Graves en voz baja. «Sí», susurró, con un nudo en la garganta. Pero entonces perdí el control. Oí que alguien se acercaba. Me escondí. Vi una sombra, alguien que se movía más rápido que yo. Pensé que tal vez había quedado con alguien más. Alguien en quien confiaba. Minnie bajó la mirada. Mencionó a alguien. El lunes. Dijo que la habían malinterpretado. El reverendo Clement palideció. ¿Malinterpretado? La voz de la señorita Marple era casi un suspiro. Sí, reverendo. Ya sabe a quién se refería.
El vicario la miró fijamente, y la confusión se transformó rápidamente en tristeza. No, claro que no. Acudió a mí solo en busca de orientación. Y ella confiaba profundamente en usted, respondió la señorita Marple con suavidad. Lo suficiente como para confiarle su preocupación por una visita que había llegado a su casa la semana pasada a última hora de la tarde. El reverendo Clement se quedó sin aliento. Un joven llamó a su puerta. Disgustado, pidiendo perdón. Pero ella no me dijo su nombre. No hacía falta, dijo la señorita Marple con suavidad. Solo un joven en este pueblo carga con tanto remordimiento y se parece tanto a ti en silueta. Minnie abrió mucho los ojos, dándose cuenta con dolorosa claridad. ¿No era Peter Weatherby? La señora Weatherby jadeó, llevándose la mano al corazón. La señorita Marple asintió. Sí, él y la señora Elwood compartían una vieja conexión, una amabilidad que ella le había ofrecido años atrás, una que él había correspondido con penas y arrepentimiento. Temía que alguien se hubiera enterado de su visita, así que escribió la carta suplicante, aterrorizado de manchar su nombre. El inspector Graves exhaló, lenta y pausadamente. Y la conoció esta noche. Solo pretendía pedirle perdón de nuevo, dijo la señorita Marple. Pero cuando la linterna se apagó, se sobresaltó. Quizás solo vio una sombra, una figura que se acercaba demasiado rápido. Su corazón era frágil. El miedo puede ser fatal. Se hizo un silencio denso, roto solo por el sollozo silencioso de la señora Weatherby. Mi hijo, susurró. No pretendía hacerme daño. No dijo la señorita Marple. Pero el miedo, aún así, hace daño. Graves miró hacia el sendero del huerto. Tendremos que encontrarlo. Lo harás, dijo la señorita Marple con suavidad. Probablemente esté esperando donde termina el camino iluminado por la